Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este espacio, donde vamos a conocer una herramienta estadística que nos puede servir de mucho dentro de lo que es el análisis de problemas en calidad. ¿Sí? El día de hoy vamos a construir lo que es un histograma de frecuencias a partir de un conjunto de datos dados. El histograma no es otra cosa que una representación gráfica de los datos, de un conjunto de datos, ¿sí?, a través de intervalos. Es decir, nosotros dentro de una población, de un conjunto de datos, vamos a poder establecer a través de intervalos cómo ha sido su comportamiento. Para este caso hemos tomado una población de 20 datos, ¿sí? Y vamos a hacer nuestra tabla de frecuencia. Antes de empezar debemos tener presente estos 4 datos iniciales que debemos calcular. El primero es poder determinar la población de datos que estamos analizando. En este caso tenemos 20 datos, ¿ok? Luego vamos a determinar, ¿no es cierto?, el rango que existe entre estos dos datos, ¿verdad? El rango no es otra cosa que poder establecer la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. Es así que, tomando en cuenta los datos analizados, tenemos 22 menos 13, lo que nos da 9, ¿verdad? Luego, una vez determinado este valor, lo que vamos a determinar, a encontrar son nuestros números de clases, o también denominado, ¿sí?, el número de intervalos. Para ello vamos a utilizar, ¿verdad?, esta fórmula que ustedes pueden ver aquí, que es la 1 más 3.32 logaritmo de n, que nos da como resultado 5.31. ¿Ya? Si tuviésemos que redondearlo, lo redondeamos. En este caso, ¿sí?, vamos a manejar con 5 intervalos, ¿verdad? Luego de ello, tenemos que determinar nuestro límite de clase o la amplitud que van a tener los intervalos. ¿De dónde obtenemos esto? De dividir el rango, en este caso, 9 para 5, ¿sí? ¿Qué valor nos da esto? 1.8, que sí podemos redondearlo y tener 2. Es decir, cada uno de nuestros intervalos va a tener una amplitud de 2. Es decir, va a ir de 2 en 2. Ahora bien, para poder construir nuestra tabla de frecuencia, lo que primero tenemos que determinar es nuestros intervalos. ¿Ok? Entonces, como bien lo dice aquí, nosotros vamos a partir del dato menor. ¿Cuál es el dato menor que tenemos en la tabla? Indudablemente es 13. ¿Cuál va a ser la amplitud que va a ir cada intervalo? Es de 2 en 2. Entonces tenemos 13, 14, 15, ¿verdad? Luego tenemos 15, 16, 17, 17, 18, 19, 19, 20, 21, ¿sí? Y luego tenemos 21, 22 y 23. Aquí tenemos ya construidos nuestros 5 intervalos que nos dio la fórmula como tal. Ahora bien, ¿qué datos vamos a contar en este momento? ¿Sí? El primer dato o valor que vamos nosotros a encontrar es nuestra frecuencia absoluta, ¿sí?, representada por f sub i, ¿verdad? Representada por f sub i. Bueno, ¿cómo se hace o cómo se desarrolla el conteo dentro de esta tabla? Pues es de la siguiente manera, Yo voy a contar todos los datos que existen entre 13 y 15. Pero recordemos que este es un intervalo, ¿sí?, abierto por la derecha. ¿Qué quiere decir? Que dentro de este intervalo va a estar incluido el 13 y el 14. El 15 se va a encontrar en el siguiente intervalo, ¿sí? Entonces aquí contaríamos 15, 16. El 17 va a estar dentro del siguiente intervalo. Y así sucesivamente para cada uno de los intervalos aquí expuestos. ¿Ok? Entonces regresamos a nuestro conjunto de datos. Vamos a contar cuántos intervalos, 13 y 14, están dentro del conjunto de datos, ¿no? Aquí tenemos, vamos a ver junto con ustedes qué valores nos encontramos. ¿Sí? Tenemos 13 y 14. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos 4 datos que se encuentran dentro de ese intervalo. Luego vamos a contar 15 y 16. Entonces tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 y 9. Tenemos 9 datos que se encuentran dentro del intervalo 15 y 17. En el siguiente intervalo contamos 17 y 18. Tenemos 1, 2, 3, ¿no es cierto? Tenemos 3 datos que se encuentran dentro del intervalo 17 y 19. ¿Ok? Colocamos 3 aquí. Ahora vamos a ver en el intervalo 19 a 21. Aquí se incluyen los datos 19 y 20. Tenemos 1, 2, 3. También tenemos 3 datos dentro de ese intervalo. Y finalmente tenemos el intervalo 21 a 23, que va a incluirse los datos a partir del 21. ¿Qué particularidad tiene el último intervalo? Como ustedes conocen, el intervalo abierto por la derecha, se van a incluir todos los datos que están desde 21 en adelante. Entonces podemos ver que aquí tenemos solo el 22, es decir, tenemos un conjunto de solo un dato dentro de ese intervalo. Si sumamos nuestra frecuencia, tiene que darnos la cantidad que está como tal descrita en la población de datos que estamos trabajando. ¿Ok? Una vez que hemos encontrado como tal nuestra frecuencia absoluta, ¿sí? Luego pasamos a encontrar, en cambio, nuestra frecuencia absoluta acumulada. ¿Sí? Como su término lo indica, ¿sí? Simplemente lo que vamos a hacer es la sumatoria de los datos previamente encontrados. Entonces tenemos 4, 13, 16, 19 y 20, ¿verdad? Entonces, aquí hemos encontrado nuestra frecuencia absoluta acumulada. El siguiente dato, también muy importante, que nos sirve a la hora de representar la cantidad de los porcentajes, que viene a ser nuestra frecuencia relativa, ¿sí? Nuestra frecuencia relativa. Estos datos se los calcula de la siguiente manera. ¿Sí? Primer dato, trabajamos con nuestra frecuencia absoluta. Dividimos 4, dividido para 20, ¿sí? Y nos da nuestra frecuencia relativa. Entonces tenemos, por ejemplo, ¿sí? 4 dividido para 20 nos da 0.2. ¿Sí? 0.2. Vamos a ubicar aquí, ¿verdad? Luego tenemos 9 dividido para 20 y tenemos 0.45. 0.45. Y así hacemos sucesivamente con cada uno de los datos. Luego tenemos 3 dividido para 20 que nos da 0.15. Aquí igual. Y luego tenemos 1 dividido para 20 que tenemos 0.05. Ahora bien, algunos autores utilizan como tal la representación en porcentaje. ¿Qué nos quiere decir esto? Que nosotros si dividimos 4 para 20 por 100, vamos a tener que el 20% de los datos, ¿no es cierto? El 20% de los datos dentro de nuestra frecuencia relativa. Ok, entonces, una vez que hemos calculado como tal nuestra frecuencia relativa, procedemos a calcular nuestra frecuencia relativa acumulada. ¿Qué consiste? Pues poder tomar los datos del cálculo que acabamos de hacer. 0.2, ¿no es cierto? Más 0.45. Tenemos 0.65 más 0.15. Tenemos 0.80 más 0.15. Tenemos 0.95 y más 5 nos da 1, ¿verdad? Que viene a ser como tal el 100% de los datos. Como último paso para construir nuestra tabla de frecuencias, ¿sí? Vamos a poder construir nuestro punto medio. ¿Y qué es el punto medio? ¿Cómo se lo calcula? Pues evidentemente sumando el intervalo menor más el intervalo mayor y lo dividimos para 2.
Es decir, 13 más 15 dividido para 2, en este caso nos da 14, ¿verdad? 15 más 17 dividido para 2, ¿sí? Tenemos 16, y así sucesivamente con cada uno de los intervalos aquí expuestos. Si tenemos 18, tenemos 20, ¿sí? Y tenemos 22. Con esta tabla de frecuencias, nosotros ya podemos como tal graficar nuestro histograma. Sí, nuestro histograma. Y bueno, ¿cómo lo desarrollamos o cómo se construye en este caso el histograma a partir de nuestra tabla de frecuencias? ¿Sí? Tenemos los datos aquí, ahora vamos a hacer nuestra tabla de frecuencias principalmente. Me voy a tomar este espacio para poder graficar el histograma, ¿no? El histograma. Ok, como les decía, el histograma es un conjunto de intervalos en donde se interpreta el comportamiento de los datos. ¿Qué vamos a representar? En la parte inferior van a estar los intervalos y en la parte superior va a estar graficado como tal nuestra frecuencia, ¿sí? Nuestra frecuencia absoluta. Y acá tenemos nuestros intervalos, ¿verdad? Nuestros intervalos. ¿Sí? Entonces partimos desde el primer conjunto de los datos, ¿no es cierto? Desde donde parte nuestro intervalo como tal, ¿verdad? Que tenemos desde 13 a 15, ¿verdad? Ese es nuestro primer intervalo que nosotros estamos representando como tal dentro de los datos, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir de aquí, ¿sí? ¿Cómo va a ser nuestra representación? Vamos a tener de 13 a 15, de 15 a 17, 17 a 19, de 19 vamos a tener como tal 21 y de 21 llegamos a nuestro intervalo que es 23, nuestro último número, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros debemos de fijarnos cómo están distribuidos los datos, ¿verdad? Dentro de nuestra frecuencia. Aquí podemos ver que nuestros datos están dentro del rango de 0 a 10. Si es que estuvieran más dispersos, tendríamos que ajustar la escala. Nosotros en este caso podemos poner una escala, qué sé yo, que vaya desde 0 a 10. En otros casos les tocará hacer de 5 en 5, de 10 en 10, qué sé yo, de tal manera que se ajuste mejor la representación de los datos como tal, ¿no es cierto? La representación de los datos. Entonces, ahora bien, yo voy a poner la escala para poder nosotros tener en cuenta el desarrollo de la misma, ¿sí? Sí, podemos hacer en este caso, para temas de representación y por temas del espacio, ¿sí? Pues yo voy a poner, ¿sí? De 2 en 2 para poder revisarlo. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8 y 10. ¿Ok? Tenemos nuestros datos aquí. Entonces vamos a hacer la representación de nuestro primer intervalo de los datos. Nuestro primer intervalo de los datos. ¿Ok? Tenemos que de 13 a 15, 13 a 15 tenemos ¿cuánto? 4 datos. ¿Ok? Entonces vamos a ubicar, ¿sí? Nuestros 4 datos. ¿Ok? El siguiente tenemos, en el intervalo de 15 a 17, tenemos 9 datos. ¿Ok? Pues más o menos estamos ubicando el punto aquí. ¿Sí? Que tenemos nuestros datos aquí. ¿Sí? Aquí ya podemos ir graficando nuestro intervalo, nuestra gráfica de barras, ¿verdad? De 17 a 19, tenemos 3 datos. Entonces podemos también un poco ubicar aquí en la escala, ¿verdad? Que nos permita visualizar de mejor manera. ¿Sí? Luego tenemos en el intervalo de 19 y 21 3 datos. ¿Sí? Entonces, de igual manera colocamos nuestros datos y graficamos. Y finalmente, dentro del rango de 21 a 23, tenemos un dato. ¿Ok? Entonces también lo podemos ubicar aquí y graficamos. Hasta allí tenemos un poco, como tal, la construcción de nuestro histograma. ¿Sí? De nuestro histograma. Y aquí podemos ver cómo se han agrupado los datos dentro de este conjunto, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, siempre es importante que podamos nosotros también aportar con algo más,
y podemos hacer la representación lineal, ¿no es cierto? ¿Y cómo hacemos nuestra representación lineal tomando en cuenta el punto medio de los datos? Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, que el punto medio entre 3 y 14, entre 3 y 15, perdón, me da 14, ¿no es cierto? Entonces yo también puedo ubicar, ¿verdad? Aquí mi punto medio. Entre 15 y 17 tengo 16, que también viene a ser mi punto medio. De 17 a 19 tengo 18. 19 a 21 tengo 20. Y de 21 a 23 tengo 22, ¿no es cierto? Entonces yo aquí puedo también hacer la gráfica lineal y para determinar mi comportamiento de los datos, ¿verdad? El comportamiento de los datos. ¿Ok? Estamos cumpliendo ya nuestra segunda etapa de la construcción de un histograma. ¿Sí? Hemos empezado desde los datos iniciales, la construcción de la tabla de frecuencias y la representación gráfica del histograma. ¿Cuál es el último paso que se debe desarrollar dentro de esta herramienta? Pues es la interpretación de los datos, ¿verdad? Cómo se han comportado cada uno de ellos y de qué nos sirve para poder nosotros tomar decisiones, ¿no es cierto? Entonces podemos ver algunos elementos importantes aquí. Por ejemplo, el primer elemento, vemos pues que en el intervalo de 15 a 17 existen 9 datos, ¿verdad? Que eso representa el 45% de los datos, ¿verdad? El 45% de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que en los intervalos desde 13 a 17, ¿verdad? En este intervalo, ¿sí? Yo puedo encontrar el 65% de los datos, ¿sí? ¿Qué medición nos permite ver aquí, no es cierto? Vemos gráficamente que en los dos primeros intervalos ha tenido una tendencia creciente y luego de esto decae, ¿no es cierto?, para el resto de los datos. Esto es importante porque nosotros podemos ver medidas de variación, podemos establecer intervalos en donde puede hacer que entre, por poner un ejemplo, 15 y 17 son niveles de tolerancia, que en este caso sí estaría cumpliendo como tal, o en otros casos puede ser una desvariación, ¿no es cierto? Entonces es importante que nosotros podamos ver a la hora de interpretar un histograma. Bueno, ahora hemos tenido una población de 20 datos, ¿sí? Recuerden ustedes que en las empresas, en las organizaciones, podemos tener centenares o miles de datos que nos permitan también nosotros ajustar cada vez más la calidad y tener un mejor desarrollo eficiente de los mismos, ¿no? Entonces, esto ha sido la construcción de un histograma que lo podemos aplicar para poder determinar el comportamiento de los datos, ¿sí? En un conjunto de intervalos. Muchas gracias.